bienvenidos al tiempo de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El día de hoy Dios nos quiere evidenciar por medio de su palabra que debemos y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, que debemos nacer del Espíritu Santo, debemos crecer en el Espíritu Santo, debemos dimensionarnos en el Espíritu Santo. Mire, Génesis nos habla tan claramente y hay varios elementos que nosotros podemos encontrar aquí. Dice que la tierra estaba en una condición de desorden, estaba vacía, había tinieblas, y dice que aunque había una tierra y había un Espíritu Santo de Dios que se movía sobre esta, ¿cuál era la condición de la tierra? Y aquí podemos ver varios elementos, hermano, hermana, en el que usted y yo debemos comprender que sin Espíritu Santo de Dios vamos a estar como la tierra, en una condición similar. Usted y yo debemos comprender que no es lo mismo que el Espíritu Santo se mueve en una iglesia a que el Espíritu Santo de Dios esté dentro de la persona que esté en una iglesia. No es lo mismo, parece igual, pero hay mucha diferencia. Y esto marca el estilo de vida, esto marca el tipo de cristianismo, esto marca las obras, esto marca el poder y la presencia de Dios en unos cristianos entre otros cristianos. Dice que aunque el Espíritu Santo de Dios se movía, la tierra estaba en tres condiciones. Primero, dice que estaba desordenada. Segundo, dice que estaba vacía. Y tercero, había tinieblas. ¿Cómo es que donde el Espíritu de Dios se mueve puede haber desorden, puede haber vacío y puede haber tinieblas? ¿A qué refiere la palabra de Dios? Miren, si el cristiano no tiene el Espíritu Santo de Dios, así vaya y se siente en la iglesia, va a tener un estilo de vida marcado por estos tres factores. Va a tener una vida desordenada. ¿Se ha dado cuenta usted? Hay gente que habla Biblia, pero su vida no refleja lo que habla. Te habla de Dios, pero no refleja las obras de Dios. Repite Biblia, pero el que sabe que en la Biblia dice que el padre de toda mentira es Satanás, ¿qué hace con su boca? Miente. Dice la palabra de Dios que el enemigo trae a nuestras vidas confusión, que el enemigo viene a nuestras vidas para robar, matar y destruir, que la paga del pecado es muerte. Pero aunque yo conozco esta palabra, mi vida está desordenada, mi vida se conduce al pecado, peco sin temor de Dios, vivo sin temor a Dios, doy placer y rienda suelta a mi carnalidad, a mis deseos, vivo en desobediencia. ¿Qué significa que yo lleve una vida desordenada? Que el Espíritu Santo de Dios no está dentro de mí. Segundo punto, dice que la tierra estaba vacía. ¿Cómo es que si hay agua? ¿Cómo es que si había abismos? La tierra estaba vacía. Hay elementos físicos, hay cosas en este mundo que al cristiano que no tiene el Espíritu Santo de Dios, nada le va a llenar. Usted puede ir el domingo y sentarse en la iglesia y vivir vacío. Usted puede estar rodeado de muchas personas y sentirse vacío. Usted puede tener familia, esposo, esposa, novio, novia y sentirse vacío. Usted puede tener dinero, riqueza, bienes, autos y sentirse vacío. Usted puede vivir de farra en farra, embriagándose en alcohol y vivir vacío. Usted puede recurrir a todos los placeres que puede brindar la carne y vivir vacío, sentirse vacío, sentirse solo. Y este es un factor de que ya te da a entender
que no tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque la tierra estaba vacía. Hermano, hermana, la gente hoy puede rodearse de muchas actividades, incluso dentro de la iglesia. Ay, la danza, ay, el teatro, ay, las actividades, y no está mal. Pero si usted ve en el modelo bíblico, Jesucristo fundamentó y evidenció y sustentó el ministerio en función del poder y la presencia del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo de Dios habita, el mundo se transforma y se trastorna a las tinieblas. Donde el Espíritu Santo de Dios está, las tinieblas tienen que salir. Ahora usted va comprendiendo por qué la gente que está sentada en la iglesia lleva una vida desordenada. Hace cualquier cosa contrario a la palabra. Vive vacío, vive sin sentido. Tiene mucha actividad, poca comunión con Dios. Tremendo. La gente que no tiene el Espíritu Santo de Dios vive vacía. Siempre siente que algo le falta, siente que a alguien le falta, y se ha dado cuenta, viven buscando que el novio, que la novia, una relación 2 meses, otra relación 3 meses, el matrimonio no le funciona aquí, me voy acá y vivo 3 meses acá, 1 año acá, tengo hijos aquí, tengo hijos allá, porque piensa que en el hombre, en una mujer, en una relación, en su trabajo, en un cargo, en títulos, en estudios, en tantas cosas que te ofrece el mundo, vas a sentirte completo. El único que puede llenar tu corazón es Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Mire, tercer punto, la tierra estaba desordenada, estaba vacía y que había tinieblas. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios puede estar morando en alguien que vive en pecado? ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios puede vivir dentro de un cuerpo que en el cual no se honra y se glorifica a Dios? La palabra es muy clara y dice que Dios es celoso ¿de qué? De su presencia. Y la palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo, es decir, no hagas cosas que al Espíritu Santo lo van a contristar, lo van a poner triste. El Espíritu Santo va a tener que taparle los ojos para no ver lo que estás haciendo. Dice que había tinieblas, aunque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, había tinieblas. Ahora se da cuenta usted, hermano, hermana, por qué en la iglesia, cuando uno se va a hacer campaña, o en la misma iglesia donde usted se congrega, si hay poder y unción de Dios, el Espíritu Santo toca a unos, ministra a otros, usted siente el fuego, siente el estremecimiento que viene de la presencia de Dios, su cuerpo cae tocado por la gloria de Dios y se desploma al piso. Pero otra gente solo está. ¿Por qué? Porque son elementos que quizás están gobernando dentro de nuestras vidas. Mire, la palabra es muy clara y dice que hay gente que a lo malo que le llaman bueno, y que hacen de la luz ¿qué? Tinieblas. La palabra habla claro. Donde hay tiniebla y confusión ahora en el Evangelio, interpreto y justifico mi obra carnal, porque no tengo el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el único que te guía a toda verdad? ¿Quién dice la palabra? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire, cuando no tenemos al Espíritu Santo de Dios, las tinieblas nos van a confundir, vamos a distorsionar el Evangelio, y aún así nos habla el Evangelio distorsionado, hermano, hermana, vamos a pensar que es la verdad. Por eso dice la palabra, ¿no? Y conoceréis la verdad y serás ¿qué? Verdaderamente libres. El Evangelio nos llama a crecer, el Evangelio nos llama a cambiar de vida, el Evangelio nos llama a creer por algo sobrenatural, el Evangelio nos evidencia que nadie quien tuvo un encuentro con Cristo y fue lleno del Espíritu Santo, recibió algo del Espíritu Santo, volvió a ser el mismo, o quedó de la misma manera, o quedó igual. La Biblia nos habla de que hay un cambio drástico cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios no quiere que vivamos como la tierra, desordenados, vacíos y en tinieblas. Ese no es el estilo de vida que Cristo Jesús, el Espíritu Santo y Jehová Padre quiere para los cristianos. Ese no es el estilo de vida que Dios nos manda a vivir en esta tierra. Hermano, hermana, la diferencia entre una persona que tiene el Espíritu Santo y otra que no, se nota.
Y no hay que ser muy erudito, muy ungido para darse cuenta quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. Se ha dado cuenta, hoy en las iglesias se promueve y es bíblico. Yo no digo que no, es bíblico. Cuando usted acepta a Cristo y hace la oración, ¿cuál es el siguiente paso? Sumergirse en agua, ¿no es cierto? Y mucha iglesia lo tiene como un rito, como que es todo lo que la gente debe hacer. Haga la oración de fe, vengo, le consolido, le llamo, le hablo un poco de Dios, a sumergirse en el agua y ya está. No, nos está faltando entendimiento y discernimiento de la palabra. No solo es sumergirse en agua, hermano, hermana. No solo ir a bañar la carne en agua. La palabra no dice que solo debemos decir que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Solo eso no es suficiente. No es solo suficiente sumergir en agua nuestra carne. No es solo ir y sentarse en la iglesia después de decir: Señor, te confieso como Señor y Salvador. No es solo hacer obra o servir en una iglesia y estar muerto en el Espíritu. No solo eso demanda la palabra de Dios. Mire, el Señor Jesucristo fue muy claro que Dios no solo mira el hecho de sumergirnos en agua. No es solo decir acepto a Cristo. No es solo ir a sentarnos cada 8 en una iglesia. No es hacer obras sin unción dentro de una iglesia, hermano, hermana. La palabra va más allá. Y miren lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Y es muy claro y nos dejó registrado en la Biblia para que usted y yo comprendamos cuál es la voluntad del Padre. Mire lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 5. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué te da a entender con esto, hermana, hermana? Que todos podemos ir y sumergir nuestra carne en agua. ¿Se ha dado cuenta? Mucha gente está contenta porque tiene 30, 40, 50 personas al mes que va y se sumerge en la tina del agua, en la piscina, en el centro de retiro. Pero el Señor Jesucristo fue mucho más allá y dijo: no solo hay que nacer del agua, sino ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué cree? Que cuando usted va y se sumerge en agua, su carnalidad ha sabido nadar. Y su carnalidad sale vivita y coleando, como usted en bata blanca, a tratar de seguir dañando lo que usted oró y dijo: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Redentor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. La carne va a estar vivita y coleando. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Si haces morir las obras de la carne, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera que la carne muera si no es por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice aquí, Jesús le dice a Nicodemo, uno que enseñaba la doctrina, la palabra, la ley, le dijo: Nicodemo, aunque sabes Biblia, enseñas Biblia, tienes un cargo en una iglesia, tienes gente discipulando, lo que tú enseñas no es correcto y no es suficiente, porque no solo tienen que sumergirse en agua con bata blanca, es necesario y deben nacer del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que deja el Señor Jesucristo muy sentado para todos aquellos que se han bautizado en agua y llevan 15, 20, 30 años en una iglesia muertos en el Espíritu Santo. Mire lo que dice San Juan 3:5. De cierto, dijo Jesús, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No, pero es que a mí me han enseñado que ya soy salvo por fe y entraré al cielito. No. Eres salvo por medio de la fe, no por obra, sino por gracia. Pero la fe implica una transformación, y por eso dice la palabra: el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y usted cree que no es nuevo nacer del Espíritu? ¿Usted cree que no es nuevo ser libre del pecado? ¿Usted cree que no es nuevo dejar la carne para vivificar el Espíritu Santo dentro de usted? ¿Usted no cree que es nuevo dejar de ser alcohólico por el Espíritu Santo, ser sanado?
ungido para ir a echar fuera demonios de alcoholismo de otras personas. Es nuevo, es diferente. Y aquí Jesucristo te dice, no se confíen solo de sumergirse en agua, es parte de, pero deben nacer del Espíritu Santo. Y esto es un golpe o piquete de ojos para los cristianos que pensamos que por sumergirte en agua íbamos a ir al cielito. Aquí dice el Señor Jesucristo, ¿no? Porque ¿qué dice? ¿El Señor qué es? ¿Carne o espíritu? ¿Qué es el Señor? El Señor es espíritu. Y donde el Espíritu Santo de Dios está, que hay libertad. Mire, Jesucristo nunca dijo todos van a llegar al cielo, no. Lo que sí dice la palabra es que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer es transformarse. ¿Sabe cuál es el único que te acepta tal y como eres? El infierno. En Dios no. En Dios debe ser nueva criatura, nacido del agua y del Espíritu, porque el que es de la carne se ocupa de las cosas de ¿qué? Dice la Biblia, de la carne, pero el que es nacido del Espíritu, ¿de qué se preocupa? De las cosas del Espíritu. Y la palabra es clara: el que siembra de la carne, ¿qué va a cosechar? Corrupción, muerte, esclavitud, tormento, angustia, depresión, alcoholismo, drogadicción, fornicación, adulterio, mentira, herejías, disensiones, brujerías, todo lo que habla en la Biblia en Efesios de los frutos de la carne. Pero el ocuparse de la vida, que es paz y vida en Cristo Jesús. Hermano, hermana, usted y yo necesitamos nacer del Espíritu. Hermano, usted y yo necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios. Y aquí Dios nos llama a ser esas nuevas criaturas. La palabra dice, no te he dicho que si crees que vas a ver la gloria de Dios en tu propia vida. La palabra dice, al que cree que todo le es posible. Todo es por fe. Amén. Entonces se da cuenta cómo aquí se rompe esa doctrina en la que te confunden y te dicen, ya se bautizó, usted está salvo. No dice la palabra. Nacer del Espíritu. Quien tiene el Espíritu Santo se nota. ¿Amén? El que no nace del agua y del Espíritu, ¿a dónde no va a entrar? Al cielo. Imagínese si ni siquiera dice que el que se bautice en agua va a entrar al cielo, sino el que nazca del Espíritu. ¿Usted cree que en toda iglesia está Dios? ¿Usted cree que en todo lugar donde hay un altar, y peor donde haya ídolos, está Dios? ¿Y usted cree que allí el Espíritu Santo puede dar la palabra que viene de él? Mira que se expone la gente, y la palabra ya es muy clara y dice, el pueblo es destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y por eso Jesucristo fue muy claro y dijo, guárdate de los falsos profetas, de los falsos predicadores, guárdate de esos que son lobos rapaces, que vienen vestidos a vosotros con piel de oveja, que parece pero no son. ¿Por qué cree usted? Y mire, la gente dice, Jesucristo maldijo. ¿Por qué le maldijo a la higuera? ¿Sabe por qué Jesucristo le maldijo a la higuera y no fue una maldición movida en ira, en enojo? ¿Sabe por qué maldijo a la higuera? ¿Y por qué la higuera se secó? Los higos tienen temporadas. Y antes de que brote el fruto, se llenan de hojas. Y tienen unas bolitas que todavía no es fruto. Jesucristo tenía hambre y se fue a ver porque ya tenía hojas. Ya las hojas significan de que ya está el fruto. Y cuando se acercó, ¿saben qué encontró Cristo? Hojas. No había fruto. Y Jesucristo, movido en lo que dice la palabra, que todo lo que no lleva fruto va a ser ¿qué? Arrancado y echado ¿en dónde? En el agua del fuego. En el fuego. Porque si sabe, parece pero no es. ¿Y saben por qué Jesucristo maldijo? Porque nos daba a entender que toda la gente que se mueve en hipocresía, que parece pero no es, se va a secar y va a ser consumida por fuego. Mire, es que Jesucristo, yo no sé, qué maravilloso cómo predicaba la verdad. Jesucristo nunca estaba movido por agradar a hombre, sino Jesucristo que dijo, hay que agradar ¿a quién? Al Padre. Yo descendí del cielo no para hacer lo que yo quiero, mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Y cuando tú predicas la verdad, eres mal visto. Cuando tú predicas la verdad, te persiguen. Cuando tú predicas la verdad, te critican, te murmuran. Cuando tú predicas la verdad, te rechazan, te condenan. ¿Le pasó o no le pasó a Cristo Jesús?
¿Quiénes le perseguían a Cristo? Los longevos, los ancianos que tenían sus gorros de sacerdote, sus vestimentas sacerdotales, sus cetros, sus anillos de oro. ¿Quién se cree que perdona los pecados? ¿Acaso este no es el hijo del carpintero? Menosprecio, rechazo. ¿Se da cuenta, hermano? Y Jesucristo muy firme en su palabra dijo: no, todo el que me diga Señor va a llegar al cielo. Otra advertencia para el pueblo de Dios. Entonces, hermano, hermana, no se confíe que usted va cada 8 a la iglesia a levantar las manos, a llorar los lágrimas de cocodrilo, salir a la misma mundanalidad. La palabra dice: debe nacer del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu, ¿qué dice? Ciencias naturales, no nacionales. La biología y las ciencias naturales te dicen: naces, creces, te reproduces y mueres. Pero Dios no es así. Dios quiere que nazcas del Espíritu, quiere que crezcas del Espíritu, quieres que te fortalezcas en el Espíritu, quieres que multipliques o fructifiques el poder del Espíritu y partas a la vida eterna. Ese es el plan maestro de Dios. Ese es el plan maestro del cielo para ti, para mi vida. Pero tienes que nacer del Espíritu para dar del Espíritu. Tienes que nacer del Espíritu para llegar al cielo. Hay una oración de fe que hice que me enseñaron, no sirve, sí sirve desde el inicio. Sumergirme en agua con la batita blanca y todo angelical no sirve. Sí es parte del proceso. Pero nacer del Espíritu Santo, y es lo que Dios nos va a enseñar, cómo puedes nacer, crecer y dar fruto del Espíritu Santo. Tremendo. ¿Qué nos ponemos a pensar si la palabra de Jesucristo mismo le dijo a un estudioso, a uno que daba doctor, erudito en la palabra, que enseñaba a la gente, le dijo: Nicodemo, sumergirse en agua no es suficiente, es parte de una vez nacer del Espíritu. Hoy la pregunta es: ¿usted y yo pensamos que estamos en el Espíritu? ¿Hemos nacido del Espíritu? O quizás nacimos y nos agarró la huesuda y estamos muertos espiritualmente, no porque Dios quiera, por descuido, por flojera espiritual, porque estamos alimentando más nuestra carne que nuestro espíritu. Y a quien alimentes más, ese te va a gobernar. Y ya no depende de Dios. Porque mira, hay gente que yo he visto cuando hemos ido a visitar, gente que ni ha ayunado, ni ha orado, ni se ha estado congregando. Es más, estaba renegando de Dios, cuestionaba la existencia de Dios, y Dios en su misericordia le toca con una gloria y poder que derrama presencia y le da unción y bendiciones, le da autoridad. Empiezan y nacen del Espíritu. Y después están muertos en una semana, en unos meses. ¿Por qué? ¿Quién falló? ¿Dios? No. Muchas veces lo que recibimos por gracia, poder, unción, Espíritu Santo, no lo valoramos porque no pagamos el precio. Hermano, hermana, la palabra es clara. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos nacer del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que dice la palabra ser llenos de televisión? ¿Qué dice la palabra? Ser lleno de música mundana, ser lleno de mentira, ser lleno de odio, ser lleno de engaño, ser lleno de alcohol, de tabaco, ser lleno de fornicación, adulterio. ¿De qué te dice la palabra que sea lleno? Del Espíritu Santo de Dios. Tremendo. Jesucristo dijo y afirmó y nos recalca: el que no nace del agua y del Espíritu no va a poder entrar al reino de los cielos. Tremendo. Nacer es un nuevo comienzo, hermano, hermana. ¿Qué es un bebé cuando nace? Un ga que busca el alimento. El recién nacido en el Espíritu debe alimentarse de la palabra diariamente. Y aun cuando usted ya se crea fuerte, debe alimentarse de la palabra, porque el que no come, ¿qué le pasará a la carne? Se muere. Entonces debe alimentarse. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. ¿Qué dijo Jesucristo? El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda boca, de toda palabra que sale de ¿quién? De la boca de Dios. Usted debe alimentarse diariamente, debe leer la palabra, debe escuchar prédica, debe escuchar alabanza, debe buscar intimidad con Cristo, llenarse de la presencia del pan de vida. El que nace del Espíritu se alimenta de las cosas del Espíritu. Pero así Dios le haya hecho nacer del Espíritu, usted alimenta su carne. ¿Sabe quién va a estar vivo en usted? La carne, no el Espíritu. Tremendo. Mire,
hay mucha gente que piensa que porque lleva 15 años sentado en una iglesia es maduro y está en lo espiritual. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? Yo me he topado con gente, es que qué espiritual, que es el hermanito, la hermanita, ya lleva 30 años de la iglesia, ya se jubila ahí. Echa fuera demonios, están enfermos, tiene dones, tiene unción. ¿Cómo opera en el espíritu? ¿Nació del espíritu? ¿Por qué cree que Jesucristo en Mateo 15:20 dijo: por sus frutos los vas a conocer? ¿El árbol cuándo da fruto? ¿Cuando es pequeñito? ¿Cuando está a medio crecer? ¿O cuando está maduro? El árbol brotó, nació de una semilla, salió un tallo, un palito más grande, salieron ramitas, y cuando ya alcanza la estatura adulta, madura, da fruto. Nació, pero creció, dio fruto. Mire que Jesucristo fue tan sabio y dijo: guárdate de los falsos, que te van a hablar de mí, pero no son míos. Por los frutos les vas a conocer. Y el que es nacido del Espíritu va a dar fruto del Espíritu cuando esté maduro. Madurez espiritual es estar metido en una iglesia 30 años sentado y hablar 2 versículos. No es tener una obra híbrida hablando de Dios. La madurez se mide con fruto del poder del Espíritu Santo de Dios. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Ahora usted ve por qué la hermanita se bautizó con su bata blanca, salió con una aureola, 2 alitas volando en una nube blanca. Critica, chismea, murmura, cuentea. ¿Por qué el hermano se bautizó? Fue un encuentro, salió hablando lenguas, pero usted le ve por ahí fumándose un tabaquito, bebiéndose una copita de alcohol. Como no me ven, me voy por ahí, tengo mis amigobias, voy a las farras del mundo, tirirín, tirirín, tirirín. Porque se sumergieron en agua. Pero el Espíritu Santo de Dios es celoso de su presencia, y donde el Espíritu Santo de Dios está en libertad hay cambio. La carne ya no te dirige, el Espíritu Santo te dirige. Ya no hayas felicidad en lo de la carne, te estorba, te quiere, te contrista. Nacidos del Espíritu, debemos nacer del Espíritu. Lo que cambia la vida no es sumergirte en una piscina, en un río con bata blanca, es el inicio. Entiéndase muy claro, no estoy desconociendo ni desmereciendo el acto, es parte de la obediencia. Aún el mismo Jesucristo, Él no dijo: yo soy el Hijo de Dios, permiso, Juan, bautízame. No importa que haya fila, no. Él fue muy respetuoso y ordenado, con temor al Padre. Todo lo contrario que dice: la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Jesucristo hizo la fila. Jesucristo, en su condición de Hijo de Dios, se dejó bautizar por Juan el Bautista. Y que dice que cuando salió del agua, ¿qué pasó en el cielo? Se abrió el cielo y se escuchó una voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y por qué el Padre tiene complacencia de alguien? Cuando le obedece, cuando vive en santidad, cuando se niega a sí mismo, cuando hace lo que Dios le dice, cuando está en la voluntad del Padre. ¿Y cómo descendió el Espíritu Santo a posarse en el Señor Jesucristo? En forma de paloma. Es una representación lo que el Padre hizo. No es que el Espíritu Santo sea una paloma. A veces la gente piensa que el Espíritu Santo es un viento, es un fuego, es un temblor y es una paloma. No, el Espíritu Santo es una persona, porque se contrista, tiene emociones, porque puede hablar, se comunica, porque piensa, porque tiene poder y autoridad. Es una persona, no es un algo. Tremendo. Si el Señor Jesucristo se sumergió en agua y el Espíritu Santo se posó, recibió el bautismo, usted y yo estamos llamados a lo mismo, hermano, hermana. Yo le pregunto, ¿cuántos años llevamos en una iglesia sentados? ¿Estamos nacidos del Espíritu? Y Dios no trae esta palabra para condenar, trae para darte conocimiento, porque el conocimiento te da poder. Y dice que la fe viene por el ¿qué?
El oír, pero el oír la palabra de Dios. Dios te dice hoy, si puedes creer, puedes recibir el Espíritu Santo. Si te animas a abrir tu corazón, a creerme por algo sobrenatural, pues lo sobrenatural de mí voy a derramar en ti. Porque para el que cree todo es posible, hermano. Mire, Dios tan bueno que quiere sacarnos de la carnalidad para hacernos vivificar en el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo, cuando recibió el Espíritu Santo y se bautizó en agua, fue el mismo? Él seguía lavando patas de sillas, él seguía cepillando la madera. ¿Qué hizo Jesucristo? Le dijo a su papá terrenal José: bueno, ahora sí voy a hacer la obra de mi Padre Celestial. Muchas gracias por el hospedaje, Madre, muchas gracias por cuidarme, por la comidita caliente, la ropita lavada. Dios le bendiga. Pero mi llamado no es ser carpintero, mi llamado no es ser un hombre natural, mi llamado es salir a echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, hablar las nuevas buenas de la salvación. De ser carpintero a ser sobrenatural, nacido del Espíritu. ¿Se da cuenta? Ahora usted dirá: ¿cómo nazco del Espíritu Santo de Dios? ¿Usted sabe cómo nacer del Espíritu Santo de Dios? Quizás hay gente que Dios les bautizó en el Espíritu y no sabían ni cómo, ni cuál es el camino, cuáles son los principios bíblicos que Dios hoy te viene a dar para que tú tengas la oportunidad de nacer del Espíritu Santo de Dios. Así seas pastor, así te digas llamar líder, Rugier, así llevas en la iglesia 30 años. Dios te dice hoy cómo debes nacer del Espíritu Santo de Dios. Y hay varios principios. El primer principio para nacer del Espíritu es obediencia. El segundo principio es santidad. El tercer principio es comunión. El cuarto principio es oración. Son los 4 pilares fundamentales para que el Espíritu Santo pueda venir dentro de ti. Ahora, pero es que eso suena imposible, o usted se está inventando, pastor. Vamos rapidito a Hechos 5:32 y le voy a sustentar con la palabra lo que le estoy diciendo. Para nacer del Espíritu Santo de Dios hay principios bíblicos. El primero es la obediencia. Mire lo que dice Hechos 5:32. Qué maravilloso es Dios. Dios dice: quiero que mi pueblo esté nacido del Espíritu para que llegue al cielo. Quiero que mi pueblo sea nacido del Espíritu para que dé poder. Quiero que mi pueblo esté nacido del Espíritu para que manifieste gloria. Quiero que mi pueblo sea nacido del Espíritu para que su propia vida sea libre, sea cambiado, sea transformado. Miren lo que dice Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que, a los que le obedecen. ¿A quién da Dios a su Espíritu Santo? A los que le obedecen. Por eso dice la palabra que Dios no quiere multitud de sacrificios, sino que obediencia. Obediencia quiero más que multitud de sacrificios. Dios no quiere que viva parándose de cabeza cada 8. Perdón, Dios mío, perdón, pequé, perdón, Señor, perdón, perdón. No. Dios quiere obediencia. La gente que en su entendimiento de la palabra comprende que esto te hace bien y empieza a negarse a sí mismo para agradar a Dios, empieza a andar en obediencia. ¿Y cuál es la promesa que dice la palabra? Que Dios da de su Espíritu Santo ¿a quiénes? A los que le obedecen. Dios no te obliga, Dios te instruye. ¿Cuántos queremos vivir en obediencia a Dios? Hermano, hermana, no hay mayor bendición que vivir en obediencia a Dios y tener su Espíritu Santo. El primer punto para que tú nazcas y recibas del Espíritu Santo, aún no lo pierdas, es la obediencia. ¿Se da cuenta? ¿Quién recibió el Espíritu Santo por gracia desde el vientre de la madre? ¿Quién? Sansón. Fue bendecido y recibió el Espíritu Santo. ¿Llamado a qué? A destruir a los filisteos que les venían y les saqueaban las cosechas, les hacían daño. ¿Cuándo se fue el Espíritu Santo de Dios de Sansón?
cuando le desobedeció, porque le dijo Dios, no con las filisteas incircuncisas, y con esas mismas se fue. Empezó a mentir, empezó a contaminar su cuerpo como una persona que ejercía prostitución, ya empezó a codiciar, que quería casarse con una filistea. Y mire, el Espíritu Santo de Dios es celoso de su presencia. Se fue, no sé, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo se fue de Sansón, que vinieron los soldados, le cortaron las trenzas y le encadenaron, le sacaron los ojos, terminó como mulita muriendo trigo en un muladar. Nefasto. No es solo recibir, hay que crecer, hay que cuidar lo más valioso. ¿Se da cuenta? Segundo punto, segundo principio para que tú puedas recibir al Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios: sed santo, porque yo vuestro Dios que soy santo. Y la palabra en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Tercer principio, oración. Dice la palabra: y cerrando la puerta de tu aposento, búscame ¿en qué? En secreto. Y tu Padre que está en el secreto, ¿dónde te va a bendecir? En público. Oración, comunión para nacer del Espíritu. Porque lo que es del Espíritu busca y se alimenta ¿de qué? Del Espíritu. Por eso dice la palabra: orar sin cesar. Por eso el Señor Jesucristo dejaba de hacer milagros, de echar fuera demonios, resucitar muertos, hablar el Evangelio, y se apartaba a las montañas. ¿A qué? A orar. Amén. ¿Quién cree que va a estar en su vida despierto o activo o le va a gobernar? Si dedica a la oración 5 minutos y ve la televisión 5 horas, ¿quién le va a gobernar? ¿Quién va a estar vivo? ¿Qué le parece si usted de todo el día a Dios le dedica 2 minutos para orar a la pura en la noche con su sueño, y tiene 10, 12 horas para muchas actividades? ¿Se da cuenta? Amén. O el otro principio, la comunión. Mire lo que dice Efesios 4:30, más atrasito de Hechos. Mire lo que dice Efesios 4, versículo 30. Otro principio, Efesios 4, versículo 30. No contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste, ¿qué dice la palabra? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de vuestra redención. Mire qué tremendo lo que nos dice Efesios 4:30. Entonces no basta solo sumergirte en agua, no basta solo orar, no basta solo seguir en la misma vida. Cuando nacemos del Espíritu, como dice el Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo es nuestro sello para nuestra redención. Y mira lo que te dice: no contristes, no pongas triste al Espíritu Santo, no hagas cosa inmunda, obscena delante del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista, se pone triste. El Espíritu Santo incluso va a apartarse de ti cuando no hay comunión con Dios. Es por eso que el cristiano va a la iglesia, ora lenguas, sale y miente. Es por eso que se siente fuerte, está débil. Se siente gozoso, está triste. Se siente empoderado, tiene miedo. Se siente lleno del poder de Dios y después se siente rechazado y abandonado por Dios. Porque contristan al Espíritu Santo de Dios. Va a la iglesia, predica, alaba, danza y sale a embriagarse. La palabra dice: no contristes al Espíritu Santo. En el Espíritu Santo dice que la senda del justo es como cuando raya el alba, que desde que empieza, dice, a amanecer, va en aumento hasta que la luz del día se hace perfecta. Creces, te fortaleces.
No dice que el cristianismo es una rueda moscovita o una montaña rusa que va arriba, abajo, arriba, abajo. No. Dice que creces. Amén. Entonces, ¿cómo nazco del Espíritu? Obediencia, santidad, oración y comunión. Y mire, en Efesios 4:30 dice: ¿para qué Dios te da el Espíritu Santo? Es tu sello para la salvación. Y Jesucristo dijo: el que no nazca del Espíritu, ¿a dónde no va a llegar? Al reino de los cielos. Hermano, hermana, en el amor a Cristo, preocúpese de lo espiritual. Si no ha tenido el Espíritu Santo, busque desesperadamente en estos principios que el Espíritu Santo de Dios venga a usted. Que así se jubile en la iglesia, si no está en el Espíritu, no va a llegar al cielo. Jesucristo fue claro: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Tremendo. Cuando usted nace del Espíritu, cuando usted recibe el Espíritu Santo, su vida va a cambiar radicalmente. ¿Y cuál es el modelo que Dios quiere y por el cual Jesucristo dijo: no solo basta nacer del agua, es necesario nacer del Espíritu Santo? Porque el estilo de vida que el Padre quiere para ti, para mí, es este. La palabra dice que solo el Espíritu Santo de Dios nos guiará ¿a dónde? A toda verdad. Es por eso que hoy toda persona que va a cualquier iglesia y piensa que hay alguien subido en el altar que te habla de Dios, es de Dios. No, solo el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, tú vas a empezar a discernir cuál es falsa doctrina, quién es de Dios y quién no es de Dios. Así te habla en Biblia, así tenga un título pastoral, doctoral, teológico, lo que sea, tú vas a discernir si el Evangelio es de Dios o no es de Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Mire, ¿quién era? ¿Qué habla la Biblia de la mujer encorvada? ¿Cuántos hemos escuchado de esa enseñanza? ¿Qué dice? Que esta mujer encorvada, ¿dónde estaba? En una sinagoga. ¿Cuántos años estaba encorvada a causa de un demonio? 18 años. 18 años metida en un templo donde te hablaban de Dios, hacían cánticos de Dios, había un doctor, un erudito o alguien que te enseñaba la palabra, había hermanitos y hermanitas que creían en el mismo Dios. ¿Y cómo estaba la mujer? Encorvada a causa de un demonio. Pero llega el Señor Jesucristo ungido con todo poder y autoridad, y sabía que la mujer estuvo tanto tiempo torcida a causa de los demonios. Le llamó, le impuso mano, le dijo: espíritu inmundo, sal de ella, y la mujer inmediatamente se enderezó. Hoy la gente piensa que toda iglesia es de Dios. Hoy la gente piensa que todo el que se dice pastor, profeta, evangelista, apóstol y tiene una Biblia, una iglesia, un altar es de Dios. La gente piensa que donde hay un montón de gente en una iglesia, ahí está Dios. No es así. Donde el Espíritu Santo de Dios está lleno. No es cuánta gente, no es cuán grande es el templo, es donde está el Espíritu Santo de Dios. Porque si aún hay iglesia y pastora y todo lo que haya, no están en obediencia a Dios, el Espíritu Santo de Dios no mora allí. Por esto no hay sanidad, por esto no hay señales, por eso los demonios no se manifiestan y no son echados fuera. Por eso no hay lo que dice el Espíritu Santo, el bautismo, con don de lenguas, don de visión, don de profecía, don de discernimiento, don de ciencia, don de milagros. Hay estructuras, pero no hay presencia. Hay títulos, hay cargos, hay jerarquía, hay estructuras, pero no hay presencia y poder de Dios. Por eso Jesucristo dice: nace del Espíritu Santo, para que tú puedas discernir quién es de Dios y quién no es de Dios. Dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo, antes de que mienta, te va a decir: eso es mentira, vas a mentir. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Vas a ir allá con esas personas, pero ese lugar no glorifica ni otro, te vas a contaminar. Nadie te obliga, ni Dios. Aún el Espíritu Santo te va a hablar suave y apaciblemente, pero el Padre no te va a hablar con voz de trueno: no vayas a pecar. Y si se ha dado cuenta, no sé, ¿no? Y a veces
usted se deja dominar por la emoción, el cual no es lo correcto, ¿cómo se siente después? Con culpa, contristado, le da vergüenza orar, ¿sí o no? Le da vergüenza hablar de Dios, porque el pecado, el diablo te culpa. En algún momento fue un religioso que aunque remojé el agua, remojé la carne en agua, era un religioso porque no nací del Espíritu. Y vivía de martes a sábado, de fiesta en fiesta, hablando cualquier cosa, viviendo cualquier cosa, embriagándome en alcohol, fumando, pero el domingo estaba sentadito en la iglesia con cara de oveja. ¿Y sabe cómo me sentía? Culpable, me sentía sucio, me daba vergüenza orar y levantar y decirle: Dios, ayúdame. Solo el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. El estilo de vida que Dios quiere con el Espíritu Santo, hermano, hermana, es que tú empiezas a vivir como justo, porque vives con temor de Dios, de perder lo más valioso, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y mire, ¿qué dice la palabra? La oración del justo, ¿qué tiene? Es poder y es eficaz. Ahora se da cuenta por qué la hermanita que ya está hecho pasa y tiene 5 diplomas de tantos cursos en la pared y es la más reconocida en la iglesia porque lleva 30 años en la iglesia, pero cuando viene y le ora, usted está y le habla de Dios y usted está ahí como que viene y se va, porque ni Tom ni Camo le hace eso de hipnotizarle, porque no hay poder, no hay presencia. Donde hay poder se nota. Cuando usted tiene el Espíritu Santo y nació del Espíritu Santo, dice: la oración del justo es poderosa y es eficaz. Usted siente algo, la piel se le hace chirinchos, siente el fuego, su cuerpo cae por la gloria de Dios, empieza a salirle los demonios por tos, por vómito, por eructo. Estaba cargado, siente paz, siente el fuego, siente una brisa, algo de Dios recibe. Donde haya el Espíritu Santo de Dios, fluye por la oración. Este es el modelo que Dios quiere. Por eso dice: nace del Espíritu, crece en el Espíritu y da fruto del Espíritu. El modelo que Dios quiere cuando tú ya naciste del Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios 6:19. Vamos rapidito. 1 Corintios 6:19. Mira lo que nos enseña la palabra de Dios. No solo cambia tu vida, cambia la manera en que tú ves y tratas a tu cuerpo. Mire lo que dice 1 Corintios 6:19. Vamos a buscar. ¿Cuántos estamos allí? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios: ¿o ignoras que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no son vuestros cuerpos? Cuando tú naces del Espíritu Santo, lo inmundo se va, y tu cuerpo, ¿qué empieza a ser? Templo del Espíritu Santo. Y mire un versículo más arriba: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¡Qué maravilloso! Hermano, hermana, cuando usted nace del Espíritu Santo, su cuerpo es templo santo. A usted ya no le va a agradar andar pegándose el tabaquito. A usted ya no le va a agradar andarse pegando la copita de champán, el sorbito de cerveza, una guanchaquita, un mortijo. No, porque usted comprende que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y lo santo es santo. Y dice la palabra que Dios no es solo santo. ¿Qué es Dios? 3 veces santo. ¿Se da cuenta? Pero usted escoge, hermano, hermana, ser templo del Espíritu Santo, o mire lo que dice Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12, rapidito. Tremenda la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 45, si no me equivoco. Vamos a ver. Mire lo que dice Mateo 12:44. Mire lo que dice:
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Quién dice esto? Si usted revisa el 43, dice, cuando el espíritu inmundo, cuando los demonios salen de la persona, andan vagando por lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Entonces el demonio dice en el versículo 44, volveré a mi casa de donde salí. Cuando usted es nacido del Espíritu Santo, su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Pero cuando usted no tiene el Espíritu Santo, ¿sabe cómo está en el ámbito espiritual? Usted es casa de demonios. ¿Se da cuenta? Y mire lo que hace el diablo más abajo. Entonces el demonio va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto habla de gente que nació del Espíritu, pero lo perdió. Esto habla de las personas que son ministradas y liberadas, pero como regresó al pecado, como dice la palabra, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. La marrana, la porca bañada, ¿dónde regresa? Al mismo fango. Y el perro regresa a comerse su ¿qué? Su propio vómito. La gente que es ministrada, mire, yo no soy muy partidario de los encuentros que muchas iglesias tienen. ¿Por qué, pastor? ¿Sí? Porque no instruyen al pueblo antes de ir al encuentro. Y en el encuentro Dios en misericordia y en gracia unge con don de lenguas, unge de profeta, unge de evangelista, unge de adorador. Pero cuando salen no les dijeron, verás, recibiste, eres limpio. Pero si sales a la misma vida, tu vida se contamina, abres puerta al demonio. Y no regresan los que se fueron en el encuentro, regresan multiplicados por 7 y 7 peores. Y se daba cuenta, por eso el hermanito que antes solo vivía en fiestas sociales termina siendo alcohólico. Porque el que fumaba tabaco, uno por ahí en una fiesta social, ahora se pega cajetilla diaria. Porque no están instruyendo al pueblo que cuando el Espíritu Santo llega, te limpia, te vacía de demonios, te adorna, es decir, pone en orden dentro de ti. Al volver al pecado, los demonios regresan. Estamos haciendo malas cosas. Y la persona fue, pagó $30, $40, pasó encerrado 2 o 3 días en la iglesia, pero como no tiene el conocimiento, regresa a un estado peor que antes. ¿Se da cuenta? Tremendo. ¿Cuál es el modelo bíblico que Dios quiere cuando vivamos y tenemos del Espíritu Santo? Dice, porque el Señor es Espíritu, y donde el Espíritu Santo de Dios está, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Libertad. Entonces usted ya no es esclavo del pecado, usted ya no es esclavo de la depresión. El alcohólico deja el alcohol, él empieza a orar y a predicar. El que vivía depresivo con pensamientos suicidas ya no vive en esta cautividad, es libre, tiene paz, vive tranquilo. El que tomaba pastillas para dormir por el insomnio es libre y ahora duerme confiado, porque dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, puedo vivir y dormir confiado. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el que se drogaba, cuando tiene el Espíritu Santo en este modelo bíblico y lo guarda, lo retiene, busca, ahora está en comunión con Dios, obedece a Dios, se niega a sí mismo, pasa de ser un drogadicto que está en las calles, menospreciado, rechazado por su familia, se levanta en el poder a predicar con autoridad, a sanar a otros, a echar fuera demonios de otros? Este es el modelo bíblico, porque donde el Espíritu Santo de Dios está, ¿qué hay? Hay libertad, hermano. ¿Se da cuenta? Yo le digo, para salir del alcoholismo usted no tiene que ir a encerrarse en un centro de rehabilitación. Si usted es drogadicto, no tiene que ir a encerrarse en esos centros que muchas veces toman el nombre de Dios y lo único que están haciendo es extorsionar. Porque donde no hay el Espíritu Santo de Dios, ¿qué no va a haber? Libertad. ¿No se da cuenta por qué la gente va a la iglesia pero es mundana? ¿Por qué la gente habla Biblia pero hace lo contrario de la Biblia? Ahora se da cuenta por qué la gente vive metida décadas en una iglesia y usted no ve cambio. Critica, murmura, condena, chismea, cuentea, falso testimonio, habla mal de todo el mundo y son esos querubines y serafines. Y si
si usted ve la vida en comparación de la Biblia, ¿cuál es el fruto? No hay fruto. ¿Se da cuenta, hermano? Porque el cambio viene del Espíritu Santo de Dios. Tremendo, para ir finalizando. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:7, vamos terminando. 2 de Timoteo 1:7, casi al final. 2 de Timoteo. Mire qué tremenda la palabra de Dios. Son principios bíblicos que Dios tiene para usted y para mí, porque nos quiere ver en el Espíritu, nos quiere ver libres, nos quiere ver en la sabiduría de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. 2 de Timoteo capítulo 1:7, mire lo que dice. Porque Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de cobardía o de temor, sino de ¿qué? De poder. Dios te da poder. Dios sobre el miedo te da poder. Dios sobre los demonios te da poder. Dios sobre tu pecado te da poder. Dios sobre tu cautividad te da poder. Dios sobre los deseos de la carne te da poder. Dios sobre la incredulidad te da poder. Dios sobre el rechazo te da poder. Te da amor y te da dominio propio. No es normal que el cristiano diga que es cristiano y siga bebiendo alcohol. No es dominio, no hay Espíritu Santo. No es normal que el cristiano fornique y adultere, esté subido en un altar con doble vida, vida oculta. Al hombre le podrá engañar, a un pastor sin Espíritu Santo le podrá engañar. Pero donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, Dios muestra todo lo que la gente hace, deja de hacer, habla y que no habla. Dónde está y dónde no está. Donde no hay dominio propio, hermano, no hay el Espíritu Santo de Dios. Si usted volvió a su propia vida antes de recibir el Espíritu Santo, se apagó de la unción que Dios le dio, usted no está en dominio propio. Usted no tiene el Espíritu Santo. Porque Dios te dio poder para que domines tu mundanalidad y tu carnalidad, tus deseos, tu desobediencia, tu libre albedrío. Es normal que las hermanas o hermanos, ¡ay, las motos escondas! ¡Ay, qué miedo la delincuencia! ¡Ay, los buses están robando! ¡Ay, ahí vienen esos malos encargados! ¡Ay, me van a hacer algo! Ande confiado, ande tranquilo, sea prudente y sabio. Porque dice que el amor de Dios echa que fuera todo temor. Y Dios no te dio un espíritu de temor ni de cobardía. Terminando a veces aquí, ando hecho sardina o salchicha empacada al vacío en el metro, ando por lugares oscuros. A veces con mi vehículo me he ido a las montañas, a esos barrios que dicen finolis. ¿Y sabe qué? Al auto no le han tocado un tornillo, a mí no me han tocado un cabello, porque he ido a hacer la obra, a predicar de Dios, a orar por personas, por mujeres, por niños. Nunca me han tocado nada. Aun cuando han intentado hacer algo en contra de la casa y del vehículo, Dios les ha frustrado los planes a estas personas. Se ve la mano poderosa de Dios cuando tú no temes y confías en Dios, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Iba confiado y tranquilo. Si usted ve que hay una situación media densa, media complicada, no entre pánico, ore, diga: Señor, en tus manos me encomiendo, que su Espíritu Santo, Señor, me cubra en su gracia, en su favor, protéjame, cuídeme en el nombre de Jesús. Eso haga. Si Dios tiene que ponerle invisible, o que aunque todo el bus sea atracado, a usted no le van a tocar un cabello, porque dice: 1000 vendrán en tu contra y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Tremendo. Dios no te dio un espíritu de temor. Entonces ya no puedo sentir temor. No te digo eso. Yo también a veces siento temor, pero no vives gobernado y oprimido y atormentado por el temor. Tremendo. Es diferente sentir a vivir dominado por. Tremendo. La cereza del helado. Hechos 1:8. Y con esto concluyo. Hechos 1:8, antecitos de estos libros. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y es la promesa que Jesucristo dijo a los que estuvieron en el día de Pentecostés. Les dijo: es necesario que yo me vaya para
que venga a vosotros, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo de Dios. Porque si bien es cierto, Juan bautizó en agua, pero mi Padre, ¿con qué les va a bautizar? Con el poder, con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Porque lo que te cambia no es sumergir tu carne en agua, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Mire, Hechos 1:8 lo que dice: pero vas a recibir poder cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Vas a tener poder cuando naces en el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta en lo último de la tierra. Cuando tú naces y recibes y tienes el Espíritu Santo de Dios, no solo hablas del poder de Dios, testificas y manifiestas el poder de Dios en tu iglesia, en tu casa, en un hospital, en un parqueadero, en la casa de alguien que visites, en Quito, en Perú, en Guatemala, en China. Recibes poder. Qué glorioso que tu oración de poder. Qué glorioso que cuando impongas manos brote poder. Qué maravilloso que vayas donde hay enfermos y tú les impones manos, le unges con aceite, los levantas y el paralítico se levanta, hay poder. Por eso Pedro dijo: de lo que tengo te doy, que tenía Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta? Por poder. Salga más allá de esa religión que dice es que el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, y caminan así. Hermano, es venir. Usted no tiene que andarse haciendo el buenito o el americano. La gente no necesita esa, como la higuera, llamas sin frutos. La gente enferma necesita comer fruto de sanidad. La gente que está oprimida por demonios de depresión, de alcoholismo, de insomnio, de angustia, de suicidio, comer el fruto de libertad, de liberación. La gente muerta espiritual debe comer del fruto que vivifica el poder de Dios en estas personas. Eso espera Dios. ¿Se da cuenta cómo cambia la vida del cristiano que no has nacido del Espíritu? La misma oración seca, la misma habla híbrida. Habla Dios, pero habla del miedo. Habla de la crisis, pero dice que Dios es su proveedor. Habla del Dios santo y vive haciendo pecado. Aquí te dice: te damos poder para que des poder, fruto. Jesucristo dijo: por los frutos los vas a conocer. Ahora se da cuenta por qué dije en un inicio que cuando alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, se nota. Se nota. Y mire, vamos a Apocalipsis 3:2. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Y vamos a leer unos cuantos de allí. No es ir a sentarse en la iglesia. Y peor aún si está en una iglesia haciendo obra y no está ungido ni en la voluntad de Dios. No es solo ir a sentarse en una iglesia por décadas. No es decirse pastor con cursos teológicos, pastorales, psicológicos. No es cuántos años usted habla de la palabra de Dios. Es estar nacido del Espíritu y dar fruto del Espíritu. Mire lo que dice. Esto va a llamar a mucha gente que aunque está sentada por décadas en la iglesia. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá sobre ti. Y mira lo que dice el versículo 1. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La gente que hace obra y no tiene el Espíritu Santo de Dios, parece que vive, pero está muerto. La gente que va y se sienta en la iglesia por décadas y no ha nacido del Espíritu, aunque lleva vida congregacional, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Tremendo. Y mira,
que dice: yo conozco tus obras. Y Dios sabe qué obras. Dios sabe que por ahí a veces escuchas alabanza. Dios sabe que por ahí cada 8 vas a la iglesia. Dios sabe que por ahí le das una moneda a una persona que necesita. Pero mira lo que dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿A qué se refiere? Oras, pero ya no lees la Biblia. Vas a la iglesia, pero no obedeces. Alaba a Dios, pero no está en comunión. ¿Se da cuenta? Hay cosas que están por morir. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado en tus obras perfectas delante de Dios. ¿No se da cuenta? No es mucha obra. No es tener un montón de gente. De nada le sirve tener una iglesia de 1000 miembros con 3 cultos dominicales si usted parece que vive, pero está muerto. Así tenga obra. Por eso Jesucristo dijo: yo no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, la voluntad del Padre que me envió. Y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El que no nazca del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Jesucristo mismo, para servir y hacer obra, fue primero ungido en el Espíritu y salió a echar fuera demonios, a sacar enfermos, a predicar, a visitar en las casas. Hay un modelo. Pero antes de todo eso, usted debe preocuparse por estar nacido del Espíritu Santo. Usted parece y piensa que vive, pero en el mundo espiritual usted está muerto, si no ha nacido del Espíritu Santo. Pero ¿qué quiere Dios? Que nazcas del Espíritu, que tengas poder para echar fuera demonios, sanar enfermos, imponer manos sobre estos, moverse en los dones del Espíritu. Qué maravilloso testificar el poder de Dios. No es parecer, es ser. Necesitamos nacer del Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, Dios les bendiga. Vamos.